Bien. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Mariana Saint Paul, soy docente de la licenciatura en Ciencias Sociales de la UNIPE y hoy nos encontramos aquí en el marco de la Semana Virtual UNIPE 2023 de la edición de invierno y vamos a dar inicio o apertura a las clases maestras en el marco de los trabajos finales del ciclo de complementación curricular en enseñanza de las ciencias sociales, titulado Mujeres en la Historia Latinoamericana, Lucha, Memoria y Reivindicación. En esta oportunidad nos encontramos con tres expositoras. Las voy a presentar a cada una de ellas, ¿sí? Y después vamos a pasar a escuchar sus trabajos. La primera de ellas es Mariana Savi, quien es profesora y licenciada en Historia, egresada de la UNT en la provincia de Tucumán, y actualmente reside en Santa Cruz. Y nos va a presentar su trabajo titulado Desigualdades e interseccionalidad en el siglo XXI, feminismos en el hemisferio sur. La segunda expositora es Manuela Arocena. Ella es profesora en Historia, graduada en el año 2012 del Profesorado Superior de Ciencias Sociales de la Ciudad de Concordia. Es diplomada en ESI desde el año 2021. Y desde el año 2013 se desempeña como docente en la escuela número 20, Simón Bolívar, escuela rural ubicada en la localidad de Estancia Grande del departamento de Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Actualmente es acompañante pedagógica del Programa Nacional ENIA, de embarazo no intencional en la adolescencia, y su trabajo se titula Emancipación Latinoamericana y Patriarcal. Por último, Mariana Adamini, es profesora en Historia, graduada en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde el año 2003 se desempeña como docente de escuelas secundarias y actualmente es directora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 65 en la misma ciudad. En esta oportunidad va a compartir su trabajo titulado Cuerpos Femeninos y Dictadura en Argentina, 1976-1983, doble tortura para las mujeres. Bueno, las tres expositoras se encuentran finalizando la licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales para la Educación Secundaria, como parte del ciclo de complementación curricular de la UNIPE, y en este marco de esta formación han producido sus trabajos finales integradores, los que van a compartir durante esta tarde. Así que, como anticipé, vamos a dar inicio con Mariana Savi, con su trabajo titulado Desigualdades e interseccionalidad en el siglo XXI, feminismos en el hemisferio sur. Así que, Mariana, bienvenida, bienvenides quienes están aquí para compartir este momento. Me silencio y te damos la palabra. Bien, muchas gracias, Tocaya. Somos varias Marianas hoy. ¿Cómo están todos? Hay muchos compañeros acá presentes, amigas, muchas gracias por estar. Estamos un poquito nerviosas, obviamente, y más que estoy arrancando. Renegando un poquito con internet. Bueno, voy a compartir pantalla, así ya voy ganando tiempo. Me gustaría que me digan si me están escuchando bien y si pueden ver la pantalla compartida. Bien, gracias. Bueno, me quería presentar un poquito, como lo hizo ya Marian. Ahora quiero que me digan si se puede ver la pantalla completa. Si no, me quedo con la del PowerPoint así tal cual está. Ahí tendría que verse completa, ¿sí? Bien, ahora sí. ¿Se puede ver pantalla completa? ¿O sigue el...? ¿No? Se lo saco para... Porque yo sí lo puedo ver desde mi compu.
Bien, ¿me pueden escuchar bien entonces? Como dijo Mariam, mi trabajo se llama Desigualdades e Interseccionalidad en el siglo XXI, Feminismos en el Hemisferio Sur. Yo soy profesora y licenciada en Historia, hace 10 años que vivo en el noroeste de Santa Cruz, en Perito Moreno, y bueno, además de estos títulos tengo otros perfeccionamientos que hice desde que llegué aquí, a esta localidad. Tengo diplomaturas referidas también a la enseñanza de las ciencias sociales, uno hecho por la Flaxo, y gracias al convenio, esto me parecía darlo también, gracias al convenio del Consejo de Educación de Santa Cruz, pude hacer otra diplomatura anterior sobre Descolonizando Saberes, se llamaba, y la actual licenciatura, que a los que vivimos lejos de los centros académicos nos sirvió un montón, porque esto de poder estudiar y seguir perfeccionándonos de forma virtual nos viene súper bien. Bien, ¿me siguen escuchando bien, verdad? ¿Sí? Bien. Mi interés por el perfeccionamiento parte de una curiosidad propia mía, que siempre quiero estar así al tanto de las novedades en el ámbito académico. Trabajé un tiempo en la universidad en Tucumán también, y al estar dando clases a nivel secundario, tanto para adolescentes como para adultos en el nocturno, en forma presencial y en forma virtual, a lo que me dedico, siempre me pareció muy importante e interesante actualizarme en temas que permitan que los estudiantes puedan motivarse más al relacionar con su entorno, con su sociedad, con su comunidad donde ellos viven, con temas actuales a los que ellos les llegue a importar, como para incentivar así también el estudio de los chicos, de nuestros estudiantes. Bueno, para esto comencé la licenciatura y por eso quiero agradecer, antes de arrancar rapidito a explicar todo el tema, quería agradecer desde ya a Mariam, que la tuvimos en taller 1 y 2, porque fue una de las docentes que nos fue formando, y ya desde el primer taller me interesó este tema de la interseccionalidad, porque es un concepto que a nivel educativo, en el ámbito del nivel secundario, prácticamente está desconocido. Después tuve mucha colaboración, ayuda con... ay, no me salió la palabra ahora, los nervios. Muchas ayuda, colaboraciones, consejos del profesor de Acero el año pasado en propuestas didácticas, del profe Alejandro Gambina también, que también este año volvió a ver mi trabajo y a darme un montón de consejos y de nuevos autores para seguir leyendo y mejorando la propuesta. Y por supuesto los profes que nos acompañaron el año pasado y para terminar este taller, este trabajo final ya de la licenciatura, Nicolás Arata y Jorgelina Capitanich, ¿sí? Así que para todos ellos agradecimiento, y un particular agradecimiento a mis compañeras y compañeros, porque nos acompañamos durante toda la trayectoria de la licenciatura, y un saludito especial para las que nos bancamos y somos de acá de Santa Cruz, Marina, Valeria y Sandra, que están acá también. Así que bueno, como decía, este trabajo ya me interesó desde el primer año de la licenciatura, así que ya viene desarrollándose en mi cabeza durante mucho tiempo. A partir del cuatrimestre del año pasado, del segundo cuatrimestre, empezó a cobrar forma esto de tomar el concepto de interseccionalidad. Y la propuesta de esta secuencia didáctica parte entonces de una propuesta muy amplia, muy global, porque tomó el concepto de desigualdades que existe en la currícula de la materia de tercer año de formación ética y ciudadana del nivel secundario, como pueden verlo en la segunda diapositiva que puse ahora. La idea es tratar de buscar algo que motive, que nos tenga actualizados dentro del espacio institucional de las escuelas secundarias y nocturnas también, porque lo que nos interesa es que los estudiantes estén motivados, construyan un pensamiento crítico y autónomo, sean capaces de
dejar a un lado ese estudio memorístico que muchas veces sigue dándose a nivel educativo en las escuelas secundarias y tratar de brindarles herramientas para que ellos puedan entender el entorno en el que viven, ¿sí? Entonces, parto desde la idea de que las instituciones educativas suelen ser un espacio donde aún se reproducen todas las cuestiones negativas y propias del orden social en el que vivimos, ¿sí? Por supuesto que las positivas también, pero suelen estar esas cuestiones negativas que son las que nos interesan analizar acá. Bien, ahora vamos a la tercera diapositiva. La secuencia pedagógica que yo pretendo abordar acá parte de analizar las desigualdades de diversos grupos sociales desde una mirada interseccional, considerando de que todas las personas, hombres, mujeres, pertenecemos a, poseemos, mejor dicho, distintas identidades que nos interpelan y nos hacen formar parte de distintos grupos sociales, de acuerdo a nuestro género, pero también a partir de la pertenencia a una clase social determinada, a una raza, al color de piel que tengamos, a creencias, capacidades, ideologías, la edad, el nivel cultural, las capacidades. Todo ello hace que una persona no tenga una sola identidad, sino que también podemos hablar de una gran diversidad. Y que estos factores nos hacen como personas y van a explicar un poco privilegios y desigualdades, momentos de discriminaciones o no hacia ciertos grupos de otros grupos. Esto es a nivel general, por una cuestión de que estamos hablando de una secuencia pedagógica determinada y pensada para 3 clases. Lo que voy a hacer es hacer un recorte espacio-temporal en las últimas décadas del hemisferio sur, específicamente en América Latina y África, para tomar estudios de caso concretos de mujeres que pertenecen a determinados grupos sociales que han sido a lo largo de la historia silenciados, atropellados, ninguneados por distintos grupos hegemónicos, ¿sí? Bueno, esta idea parte también de un proyecto interdisciplinar junto a otras materias, y los contenidos de historia, geografía y economía van a ser abordados en forma unificada a partir de mi materia formación ética ciudadana. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido un poquito más el concepto más amplio, más general. Ahora, para entender también, digamos, en dónde estamos ubicados, les puse ahí un mapita de dónde queda Perito Moreno, creo que ahí pueden ver que lo estoy marcando con el cursor, ¿sí? Estamos en Santa Cruz, al noroeste de la provincia, y esta ciudad tiene una particularidad muy grande que me llamó la atención desde el principio también, y es que hay una gran e importante migración desde otras provincias y desde países limítrofes, y esto hace que haya una heterogeneidad y una diversidad cultural muy interesante, tanto en nuestro alumnado como en su familia y en toda la comunidad. Hace 20, 22 años hubo un comienzo que continúa también de un desarrollo muy importante de crecimiento poblacional determinado por la apertura de varias empresas mineras en los alrededores. Entonces, hasta el día de hoy sigue llegando mucha gente de otras provincias con su cultura, sus tradiciones, sus tonadas. Entonces, estamos hablando de gente de distintas localidades, pero también de descendencias étnicas diversas, ¿sí? Colores de piel diversos, costumbres y nacionalidades diversas. Entonces, todo esto me interesaba a mí analizar para que los chicos puedan comprender la riqueza que tenemos en esta localidad, ¿sí? Y específicamente, entonces, me interesa resolver, digamos, algunos de estos interrogantes que están en la diapositiva. ¿Somos todos y somos todas iguales? ¿Con qué grupos nos identificamos más o menos? ¿Qué grupos sociales no están visibilizados en nuestra sociedad local y peritense? ¿Y las mujeres son respetadas de igual modo que los hombres? Bien, a partir de estos interrogantes, entonces,
Voy a tomar diversos conceptos, por supuesto, que han sido dados durante toda la cursada de la licenciatura, pero el más importante va a ser el de interseccionalidad, ¿sí? Y solamente ubico a dos autoras que trabajan sobre este concepto, pero por supuesto que hay muchas más. Por una cuestión de tiempo solamente nombro. Entonces, el concepto de interseccionalidad, pero para entrar a ese concepto me parecía importante hablar del conocimiento situado, la importancia que adquiere en la actualidad de que el conocimiento que se ha impartido hacia los estudiantes sea considerando ese valor de lo situado, de lo nuestro, lo local, lo más cercano, digamos, que es como lo consideré al concepto, ya que históricamente, digamos, analizábamos todo desde lo universal, lo general, lo generalizable, y la idea del conocimiento situado es que seamos capaces de explicar aquello que es más propio de determinados grupos sociales, esas diferencias que también implican que algunos tienen más privilegios y otros son más discriminados que otros, ¿sí? Por ejemplo, al tomar el feminismo decolonial en análisis de varias autoras también, ahí se entiende que, por ejemplo, desde el concepto de género, no todas las mujeres tienen los mismos derechos y privilegios, ¿sí? Y esto está determinado porque no todas pertenecen a un mismo grupo social, a un mismo grupo étnico, no todas tienen el mismo nivel de ingresos económicos o el nivel de desarrollo cultural. Estas diferencias son notables si nosotros tomamos ejemplos, que es lo que vamos a abordar en las clases, al comparar a una mujer noruega que es más visibilizada, más escuchada en los medios de comunicación por ser blanca, por ser europea, de lo que puede proponer sobre un mismo tema, pero una mujer de América Latina con orígenes indígenas y de clases trabajadoras, ¿sí? Entonces, a partir de estos dos conceptos, tomo el concepto de interseccionalidad para entender, como ya dije anteriormente, la idea de identidad, de que pertenecemos a distintos grupos sociales, y que esas diferenciaciones parten de que somos interpelados e interseccionados por distintos factores que nos van a diferenciar: clase social, género, raza, grupo étnico, etc. Podemos hablar de muchos más, ¿sí? Bueno, a partir de allí, entonces, mi propuesta está en realizar 3 clases de formación ética y ciudadana, 3 clases de 80 minutos. La primera clase se denomina la interseccionalidad como criterio analítico de las identidades y las diferencias, y la idea es realizar una clase expositiva, desarrollar aquello que ya fue analizado y visto en las otras materias de historia, de geografía y de economía, que no me olvidé de colocarlo ahí en la diapositiva, pero está la idea de economía. Y de esta forma lo que se va a pretender es que en esta primera clase, dividida en 2 partes, una de 40 y otra de 40, en la primera parte la docente va a ir desarrollando y unificando estos conceptos que ya vieron los chicos en las distintas materias. Por ejemplo, en historia, cuando hablamos del contexto histórico, internacional, nacional, local, del desarrollo del feminismo, por ejemplo, en América Latina. En el caso de geografía sería traer a colación el tema de las migraciones internas dentro de nuestro país. En el caso de economía podría ser el análisis de las diferencias que hay de género en el mundo laboral, en el tema de cuidados, en las relaciones de familia, entre otros aspectos que van a ir siendo analizados, ¿sí? Entonces, a partir de esto, en una segunda parte de la clase, voy a entrar a desarrollar el concepto de interseccionalidad y los estudios de caso. Para eso tengo que explicarle a los chicos la teoría, pero también cuáles son todos estos ejes de la interseccionalidad mediante ejemplos para que ellos comprendan que todos estamos interseccionados, que todos sufrimos diversidad y diferencias de acuerdo a la edad, al sexo, a las ideologías, etcétera, ¿sí? De esta forma voy a conseguir que los chicos organicen la información,
puedan activar y usar los conocimientos previos que ya traen, y vamos a favorecer su retención y ordenamiento de la información, ¿sí? Me figura por ahí una persona, un ruidito, ¿escucho? Si pueden silenciar. Bien, en la segunda clase, llamada Estudios de casos sobre mujeres latinoamericanas y africanas, me voy a dedicar de lleno ya al análisis interseccional de 3 mujeres que voy a tomar para el abordaje con mis estudiantes, ¿sí? Ahora se va a tratar de promover en ellos la organización de la información, pero también una enseñanza situada, que ellos a partir de estos casos de estas 3 mujeres, la primera es Elisa Loncón, una lingüista egresada de la universidad en Chile y descendiente de mapuches. Tarsila Rivera Sea, que es una activista importante de Perú, y Chimamanda Adichie, una dramaturga y novelista nigeriana, que también analiza toda esta complejidad de las diferencias de privilegios y derechos dentro de un mismo género, ¿sí? A partir de este estudio de caso, entonces, los alumnos primero van a recibir la información, se va a organizar la actividad, van a armar grupos en esta segunda clase, y van a tratar de recopilar información, ordenarla, esquematizarla, para después, en los últimos 20 minutos de clase, debatirla, hacer una puesta en común y ver diferencias y similitudes entre los 3 casos que voy a analizar, ¿sí? Después, la tercera clase, que ya sería la última de cierre, va a tener una actividad previa. Primero que nada, voy a necesitar que los chicos realicen un trabajo extra clase, donde después de haber tenido el ejemplo de los 3 estudios de caso, van a tratar de hacer una investigación-acción. O sea, ellos mismos van a tener que investigar dentro de la comunidad de Perito Moreno y buscar casos similares o diversos, pero que a ellos les llamen la atención de acuerdo a lo que vimos teóricamente, ¿sí? Entonces, para esto se les va a explicar, por supuesto, para que realicen encuestas, entrevistas, tabulación de la información, para que transcriban las entrevistas, para que presenten una síntesis de esos datos y cómo tienen que hacer esa presentación. Van a tener toda una semana o entre 2 y 5 días, de acuerdo a la complejidad de lo que vayan desarrollando en forma grupal, y lo van a presentar en la última clase que vamos a tener. Ahí se les va a hacer algunas correcciones y después va a haber una exposición de cada grupo, de estas mujeres que ellos hayan encontrado interesantes para mostrar su vida, mostrar sus privilegios o sus niveles de discriminación y desigualdad con respecto al género, a clase social, a color de piel, etc. Y ahí vamos a realizar un cierre ya de toda esta secuencia didáctica razonada. Durante todas estas clases, la evaluación va a ser formativa, es decir, que va a haber un acompañamiento, observación de la docente, sobre todas las actuaciones de los alumnos durante las clases y también en la actividad de esta clase. Y por último, los chicos a modo de cierre van a realizar en una rúbrica una autoevaluación para que reconozcan ellos sus fortalezas, sus debilidades en cuanto al proceso de aprendizaje que estuvieron ellos desarrollando. Bien, creo que no me olvidé de nada, así que eso sería todo y muchas gracias por escuchar. Bueno, Mariana, muchísimas gracias. Vamos a dejar las preguntas y el intercambio para el final. Le vamos a dar paso ahora a Manuela Arocena con su trabajo titulado Emancipación Latinoamericana y Patriarcal. Así que bueno, bienvenida Manuela y gracias Mariana, le damos la palabra a Manuela. Acá estoy, bueno, a ver, buenas tardes. ¿Se ve ahí la pantalla?
¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno, buenas tardes. A ver. Mi nombre es Manuela Arocena, soy profesora de Historia y Formación Ética y Ciudadana de la Escuela número 20, Simón Bolívar, de Estancia Grande, hace 10 años. Además tengo diplomaturas en Educación Sexual Integral. Bueno, y ahora acá ya finalizando la licenciatura en Ciencias Sociales, que creo importante destacar, ¿no?, que esta licenciatura la empezamos en la pandemia, y una de las tristes, ¿no?, porque la verdad que es un momento tan triste de nuestra historia reciente, pero sin embargo rescatar las oportunidades que nos ha dejado, y creo que bueno, esta licenciatura federal es una de ellas, que si no, no lo hubiéramos podido hacer, justamente por ahí, desde analizando los territorios, ¿no?, desde las ciencias sociales, es importante destacar las desigualdades territoriales que sufrimos los docentes, ¿no?, y muchos otros, también de otros rubros, con respecto a la centralización de los estudios, ¿no?, de las universidades, y muchas veces quienes vivimos en el interior de las provincias no tenemos acceso a estas formaciones importantes. Así que bueno, agradecer en algún punto las oportunidades de la pandemia, ¿no? Bueno, mi trabajo se titula Emancipación Latinoamericana y Patriarcal, ¿no? Y parte desde dos conceptos por ahí importantes de destacar, ¿no? A ver, ahí está. Las mujeres como sujetos sociales de nuestra historia y los procesos independentistas latinoamericanos, ¿no? Y cómo poder articular, cómo poder complementar estos dos conceptos en un solo trabajo, en una sola secuencia pedagógica, ¿no?, para nuestros estudiantes. Y por ahí pensar, ¿no?, de que cuando hablamos, ahí estamos, de la enseñanza de la historia, ¿no?, que es quienes nos preguntamos, los docentes, de qué manera enseñamos, cómo enseñamos, cuál es nuestro objetivo, ¿no?, darle un poco de sentido a eso que hacemos en la cotidianidad, porque si no se torna, ¿no?, una vorágine cotidiana que carece de sentido, y es importante repensarnos y decir, ¿qué es lo que nosotros damos? ¿Qué es lo que nosotros promovemos? ¿Qué es lo que nosotros queremos enseñar? Y por ahí partir desde estos dos conceptos, ¿no?, los procesos independentistas y las mujeres, y estos dos conceptos desde la pluralidad, ¿no? Porque no podemos, por ahí pensaba, ¿no?, cómo plantear el proceso independentista, la mujer, ¿no? Entonces darle esta pluralidad nos hace ver una visión mucho más totalizadora de estas cuestiones, que creo que no podemos encasillarnos, encorsetarnos, quedarnos con lo individual, con lo particular, sino pensarnos desde una totalidad, desde un pluralismo importante. Entonces, bueno, por ahí dice, los actos escolares son reflejo de la invisibilización de la mujer o el rol reducido en los procesos de independencia latinoamericanos. Todavía hay en las escuelas, aunque uno cree que ya hay discusiones saldadas en torno a las mujeres, ¿no?, y decir que es un tema que ya está recontra dado, recontra subsanado, o sea, discusiones, y sin embargo, y quiero mencionar esto, acá en la ciudad de Concordia estamos bastante todavía consternados por un hecho lamentable de un femicidio, y hasta la semana pasada escuchar en las aulas decir, justificar esas acciones femicidas duelen muchísimo como mujer, como docente y como persona, ¿no?, también. Entonces todavía tenemos ardua tarea por delante para tratar de visibilizar a las mujeres como sujetas sociales dentro de los procesos independentistas y en la actualidad, ¿no? También hacer foco de la actualidad. Por eso por ahí menciono este hecho, porque decir, a partir de un femicidio, decir, bueno, pero estaba en la droga, bueno, pero quién sabe lo que habrá hecho, uno cree que eso ya no se escucha, y escucharlo de la palabra de nuestros jóvenes es muy doloroso, ¿sí? Entonces yo creo que el motivo principal
como docentes y como mujeres es tratar de por lo menos repensar estos discursos, ¿no?, que circulan en la escuela y en la sociedad, por supuesto. Así que bueno, dicho esto, la fundamentación de mi propuesta, ¿no? Sentarme a pensar y decir, bueno, ¿de qué autores, autoras, y sobre todo autoras, ¿no?, me puedo basar? Y ahí puedo mencionar varias, en este caso, por ahí, pensar el pensamiento decolonial de José Romero Losaco, el concepto de mujeres de Judith Butler, las mujeres latinoamericanas e interseccionalidad de María Lugones, y roles de las mujeres de Gayle Rubin, ¿no? Y pensar y tratar sobre todo de tratar el tema desde la epistemología feminista latinoamericana, no solamente desde las mujeres, ¿no?, también desde nuestro territorio, Latinoamérica, que es un territorio que también ha sufrido violencias, como también los hemos sufrido las mujeres. Entonces, bueno, pensar en esta pluralidad y decir, bueno, ¿qué objetivo, no?, tengo en la propuesta? Y los objetivos son varios, ambiciosos, por supuesto, porque en una propuesta por ahí no se puede lograr todos los objetivos que uno tiene como docente, pero sí ponerse a pensar y ponerse a entablar ciertas relaciones con los estudiantes, de decir qué les sirve a ellos y también qué nos sirve a nosotros como docentes, ¿no? Focalizar y poner la lupa no solamente en los estudiantes, sino también en nosotros, ¿no?, y desdibujarnos como docentes. Bueno, para poder pensar desde la geografía, desde la ESI y desde la historia, se realizaron 3 clases, ¿no? La clase 1, como bien dice acá en la imagen, es a partir de un meme, ¿no? Los medios de comunicación, que es lo que manejan los estudiantes todos los días, y el concepto clave de desigualdad, ¿no? Esta rana que nos dice, tanto trabajo de las mujeres en la historia para que ahora haya desigualdad. Entonces, ponernos a pensar, ¿no?, las desigualdades, cuáles eran las de antes, cuáles son las de ahora, siguen existiendo, no existen, y a partir de ese disparador, ponerse a pensar que los estudiantes puedan salir en el territorio, ¿sí?, y poder analizar las calles en las que ellos caminan, habitan todos los días, ¿sí? Las calles, los nombres de las calles de la ciudad de Concordia, que pueden hacer un mapeo cartográfico en donde vean que la mayoría de los nombres de las calles responden a personajes históricos, ¿sí? Pero de esos personajes históricos la mayoría son hombres, son varones. Hay muy pocas mujeres reconocidas en el territorio, en los nombres de las calles, y la mayoría de las mujeres también responden a personajes religiosos, ¿no? Entonces, que atrás de esto, atrás del nombre de una calle, hay una intencionalidad, ¿no? Hay de parte de alguien que lo pensó, que pensó la cartografía del territorio desde esa manera. Entonces, por ahí, esta actividad es para que los estudiantes puedan reconocer que no hay que irse, ¿no?, 200 años atrás para ver las desigualdades, sino que las desigualdades las tenemos todos los días, cotidianamente, transitando hasta nuestras calles. Entonces, bueno, esta es la propuesta como la primera actividad, que ellos salgan a recorrer y puedan observar esto como punto de partida y disparador. Luego analizar si seguimos con los medios de comunicación, ¿no? Y pensaba como, bueno, ellos están todo el tiempo en contacto comunicación con las redes sociales, con el Instagram, con el Facebook. Pensar por qué no analizar la prensa en tiempos de Latinoamérica, de las independencias latinoamericanas, ¿sí? Y pensar la prensa colonial y la prensa independentista, ¿no? La prensa colonial antes de la independencia y la prensa independentista luego de la independencia de 1816. Entonces, ver ahí y pensar, ¿hay una ruptura? ¿Se nota un cambio realmente de paradigma o hay cierta continuidad? Entonces indagué, me puse a buscar, que bueno, hay muy poco material en torno a estas temáticas de lo que son las mujeres en los procesos independentistas, entonces bueno, lleva mucho tiempo el hecho de investigar, de ver, de mirar, de qué es qué recurso vamos a utilizar.
Entonces encontré estas cartas, ¿no? Estas publicaciones, confeccioné 2, en la secuencia hay mucho más, pero como que traje 2 para presentar acá. Por un lado, la Gaceta de Lima, publicada en 1794, en donde dicen: nacidas para suavizar las costumbres del hombre, no deben tomar una parte activa en las discusiones, cuyo ardor es incompatible con la ponderación y dulzura que forman el embeleso de su sexo, ¿no? Ese papel de la mujer que está para complacer al hombre, ese papel de la mujer que está para ser dulce, amable y poder siempre estar dispuesta y atenta ante las necesidades de los hombres. Y luego en la prensa independentista, una carta, ¿sí? Publicada de una mujer mexicana, muy conocida, que le hace a un funcionario en donde le dice que mi objeto en la que mi impostura de que mi parten por origen el amor no es otro que el muy justo deseo que mi memoria no pase a mis nietos con la fea nota de haber sido yo una tronada que abandone mi casa por seguir a un amante, ¿sí? Lo que le trata de hacer ver, ¿no? Mediante este texto es que no es que ella hizo todo lo que hizo solamente por amor, solamente por ir atrás de su amante, sino que lo hizo realmente con una convicción propia, ¿sí? Entonces acá podemos ver que por más que el proceso independentista haya triunfado, ¿sí? La emancipación patriarcal no, porque la mujer sigue siendo reducida tanto en la época colonial como en la época de independencia, sigue reducida a ser la esposa de, la hermana de, la hija de un hombre, ¿no? Un gran hombre que hizo esas hazañas por la patria. Entonces, creo que hay cierta continuidad, ¿no? Entre una prensa y la otra, por más que ya el territorio ha sido independiente. Y después, en la última de la clase que propongo para los estudiantes, empecé a pensar, y acá puse clase número 3, Juana Manuela Gorriti, lecturas de fragmentos de la novela histórica. Y vuelvo a lo que decía, ¿no? La importancia de también interpelarnos como docentes y pensar qué es lo que a nosotros nos motiva. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, a ver, yo me llamo Manuela, ¿no? Entonces, a partir de mi nombre, ¿qué es lo que puedo investigar, indagar en torno a poder dar esta temática a los estudiantes, de las mujeres en la historia de la independencia? Entonces hay un montón de Manuelas, ¿no? En nuestra historia, y bueno, descubrí esta Juana Manuela Mucha Mujer, ¿sí? Que a colación traigo esta historia personal, porque creo que lo personal es político, ¿no? Entonces también cuando yo iba a nacer, la historia de que mi mamá me quería poner Juana Manuela, entonces bueno, fue el motivo que me llevó a indagar, ¿no? Por esta novela histórica, y haciendo por ahí mucha hincapié, y en los estudiantes sobre todo aclarar esto, que no deja de ser una novela, ¿no? Que hay partes de ficción y partes de realidad. Pero es importante revalorizar la ficción como parte del aprendizaje, aclarando esto. Esta novela la escribió Marta Mercader, es un bestseller mundial en el año 80, entonces por ahí me pareció lindo porque tiene muchos fragmentos de la vida de Juana Manuela Gorriti, ¿no? Y sobre todo los fragmentos del exilio que sufrió esta mujer a sus 14 años, ¿sí? No lo sufrió ella, sino su padre era unitario, entonces cuando Facundo Quiroga lo corre, tuvieron que exiliarse en Bolivia, junto con toda la familia, y ella cuenta el exilio que vivió a los 14 años de Salta, de Horcones, a Bolivia, ¿no? Entonces pensar, ¿no? Y tratar de ayudar a los estudiantes que empaticen con esta historia de un adolescente de 14 años tener que estar atravesando un exilio, ¿no? Con todo lo que implica, y poniéndonos en la perspectiva de género, en estos fragmentos, que el libro está disponible, lo pueden bajar en PDF y el que le interese la temática leerlo,
hay muchas partes de ficción, pero hay muchas cosas reales que la autora se encargó de verificar en los textos de Juana Manuela Gorriti. Cuenta en ese exilio, en esa caminata larga que duró cerca de un mes, las aberraciones que hacían con las mujeres durante lo que duró el exilio. Iban todas las mujeres de todas clases sociales. También es importante decir esto desde la pluralidad, porque Juana Manuela Gorriti era hija de un funcionario, era blanca, ¿sí? Era de clase acomodada, pero también iban las criadas, los descendientes afro, iban las mujeres originarias, iban mujeres en toda su totalidad que tenían que caminar junto a los hombres y estar dispuestas a todo lo que los hombres querían. Y como ella dice en este fragmento que me voy a permitir leer, dice: no hubo campana de la independencia o desplazamiento de las guerras civiles que no arrastran tras los hombres aduares de mujeres. Las rabonas o soldaderas eran vivanderas y mercanchifles. Vendían picantes y comida, seguían a sus o a sus hombres. No se tenían mucho la exclusividad. Y les daba calor las noches de frío. Montadas en burros, con sus hijos en brazos a la espalda y las gallinas en el anca, parecían no conocer la fatiga. El embarazo no era un obstáculo. Llegada la hora, desmontaban, parían, limpiaban la cría, la envolvían, la cargaban, y adelante. Que una mujer se entreverara con los soldados era cosa corriente, siempre que fuera solo una mujer, no una damita como yo. ¿Sí? Entonces, este texto puede abrirnos una pequeña ventana y ver todos los tipos de violencias, ¿no? Ni hablar, violencia obstétrica, el tema de los partos, y esta diferencia entre las damitas, ¿no? Las españolas, blancas, occidentales, heterosexuales, y todos estos tipos de mujeres, ¿no? Ahí vuelvo a traer el concepto de la interseccionalidad, ¿no? Había privilegios a las mujeres de un sector social, pero para las otras no. Entonces también eso es importante destacar en este fragmento, para que los estudiantes puedan ver, ¿no? De que esos grandes, por ahí, hombres que también hicieron a la independencia de la patria, solamente tenían la tarea de emancipar a la patria, pero las mujeres teníamos la doble tarea de emancipar, no solamente a la patria, sino a nosotras mismas como género, ¿sí? Y bueno, después sigue el texto y en esos fragmentos cuenta la historia de cómo las mujeres iban muriendo, atendiendo a los hombres. Entonces, bueno, me pareció muy interesante estos fragmentos del libro, obviamente que tiene esa cuota de ficción, pero es atrapante y más para los adolescentes porque es contada a partir de una niña de 14 años. Así que bueno, con eso terminaríamos lo que era la clase, obviamente que sigue con mucha tela para cortar y muchas cuestiones para seguir adelante. Ahí traigo un poco de qué manera se evalúa, las estrategias, los recursos que podamos como docentes ofrecer. Y bueno, como última, como aportes, ¿no? Aportes a la comunidad o aportes a otros docentes también, de esto, de incorporar la perspectiva de género en las clases de historia, de construir la enseñanza de la historia de la corriente historiográfica oficial, revalorizar nuestra identidad latinoamericana, colonial y antipatriarcal a partir de producir conocimiento escolar. Y termino con esto, que creo que los docentes tenemos la difícil tarea y el difícil desafío de producir conocimiento escolar, de no quedarnos con eso que está en las redes, con eso que está en los libros, sino que nosotros somos quienes estamos en la escuela, quienes transitamos la escuela, quienes estamos con nuestros estudiantes. Entonces estoy convencida que es nuestra tarea producir saberes escolares, producir conocimiento escolar, tomarnos ese trabajo y ese tiempo para poder mejorar la escuela y mejorar la sociedad. Así que bueno, nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuela. Bueno, reitero lo que
dije en la presentación anterior, vamos a dejar las preguntas, comentarios para el final. Y ahora le vamos a dar paso a Mariana Adamini, con su trabajo titulado Cuerpos femeninos y dictadura en Argentina, 1976-1983, doble tortura para las mujeres. Así que bueno, Mariana, otra Mariana más, adelante, te escuchamos y gracias, Manuela. Ahora sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Se escucha? Bien, estaba muteada, no me había dado cuenta. Decía que, bueno, muchas gracias, Marian. Muy bueno, Manuela, realmente me llevo muchas ideas muy interesantes. Me gustó mucho lo de los nombres de las calles, quedé prendida en eso. Bueno, después lo vamos a comentar. Bien, vengo a proponerles una secuencia didáctica para implementar en el anteúltimo año de la secundaria, que acá en Provincia de Buenos Aires es 5º año. La idea es hacer una transposición didáctica desde las más recientes investigaciones sobre el periodo de 1976 a 1983 y que podamos llevarlo al aula de una manera en que los estudiantes, las estudiantes puedan hacerse de las últimas investigaciones que de otras maneras, si no, tardan una eternidad en llegar al aula lo que se está investigando en este momento en los ámbitos académicos. Llamamos a este trabajo y lo presentaban Cuerpos femeninos y dictadura, y nos preguntamos o partimos de una pregunta, si es una doble tortura para las mujeres. Como sabemos, el proceso de reorganización nacional se propuso transformar la estructura social y económica de la Argentina, lo decían en forma explícita, y para eso implementaron un dispositivo represivo, clandestino y sistemático, que articuló, entre otras, el secuestro, la detención, la tortura y la desaparición forzada de miles de personas. Muchas de esas personas eran mujeres, que en los centros clandestinos sufrieron en forma sistemática formas de violencia específicas que fueron vinculadas únicamente por su condición de ser mujeres. Esto no es nuevo, no les estoy contando una novedad. Ya ante la CONADEP, en el juicio de las juntas militares de 1985, se describen las formas de violencia sexual a las que fueron sometidas las detenidas, entre otras violaciones individuales, grupales, penetración con objetos, esclavitud. Pero en ese entonces, estas denuncias quedaron subsumidas en la figura general de tormentos y vejaciones, como si fueran las mismas infringidas a todos por igual. Recién en el año 2010, la justicia comenzó a considerar las violaciones sexuales como crímenes de lesa humanidad, con autonomía de otros crímenes y no como una forma más de tortura. Teniendo en cuenta que estos sucesos forman parte de nuestra historia reciente y que es necesario construir conocimiento y memorias, por más dolorosas que sea, se organizó una secuencia a partir de esta pregunta, ¿no? ¿Podemos hablar de una doble tortura? Y desde allí empezar a indagar. El avance en este y otros temas de las investigaciones que incorporan las perspectivas feministas van generando nuevas teorías, nos hacen pensar en nuevos marcos de referencia, nuevas categorías para el análisis histórico. Lo que antes no se conceptualizaba, ahora se conceptualiza y podemos pensar en esta diferencia. Por eso es necesario, como decían hoy las chicas, que sobre otros temas, pero lo decían de la misma manera, hay que revisar, repensar cada contenido que llevamos al aula para poder desnaturalizar estas miradas o volver a conceptualizar desde los parámetros de las nuevas investigaciones. Las relaciones de desigualdad y poder están siempre presentes en el aula, en la institución, en los pasillos. Como dice Rita Segato, las subjetividades están atravesadas, constituidas por las miradas culturales, y el análisis de la última dictadura no fue para nada la excepción. El desafío entonces va a ser presentarles una propuesta que aborde esta temática incorporando las nuevas perspectivas. En la provincia de Buenos Aires, la dictadura como contenido se incorporó a partir del año 2009, especialmente en el espacio curricular de historia, pero también como memorias en otros espacios curriculares y también como fines generales de la educación. Así que esta secuencia
está pensada para este espacio, para historia, y está también situada, está pensada para un grupo en particular que por supuesto va a poder extenderse o se va a poder pensar en otros espacios. Estamos en una escuela pública, es urbana, es en San Cayetano, una localidad pequeña, 9.400 habitantes según el último censo, y estamos en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. El grupo al que va dirigido es un grupo que tiene muchas inquietudes, pueden sensibilizarse ante las injusticias, pero en sí ellos tienen una lejana vinculación con las memorias. Ninguno tiene parientes desaparecidos, con lo cual no tienen otro acercamiento que no sea desde el punto de vista de lo escolar a las memorias, a las diferentes formas de recordar. Piensen que en San Cayetano hay un solo desaparecido reconocido y era un estudiante que estaba en la ciudad de La Plata. Eso nos lleva también a pensar qué pasaba en los pueblos cercanos. Por ejemplo, en Tres Arroyos, que está a unos 100 kilómetros de aquí, se reconocen 22 detenidos desaparecidos, de los cuales 10 eran mujeres. Y en la ciudad de Necochea, que queda a 90 kilómetros, son 16 las mujeres, sobre una nómina de 36. Quiere decir que estamos casi en el 45% de las personas que fueron detenidas, desaparecidas, eran mujeres. En la escuela en la que voy a trabajarlo, es una escuela en la que siempre se trabajan proyectos vinculados a las políticas de la memoria, en muchas materias, como en espacios de construcción de ciudadanía, en prácticas del lenguaje, proyectos anuales que son históricos. Por otra parte, también es cada vez más importante la participación en proyectos especiales que tienen que ver con la perspectiva de género, pero en ningún caso estas dos temáticas se entrecruzan. Es un poco lo que vamos a proponer. Cuando vamos a los libros de texto, a los manuales, ellos abordan la dictadura desde un enfoque muy tradicional. El tema no incluye ninguna referencia al rol de las mujeres en este periodo, ni a la particular forma de violencia en los centros clandestinos de detención. Incluso, es muy raro que incorporen testimonios de las víctimas del terrorismo. Otros materiales que suelen ser utilizados son los que elabora la Dirección General de Cultura y Educación, que suelen tener muchas más propuestas, pero en este caso la interseccionalidad no aparece. Es importante que la escuela habilite estos espacios, que incorpore estas cuestiones. Desde el punto de vista del marco teórico, bueno, hay una extensa producción. Estaba mirando, las chicas presentaron algunos materiales, incluso de autores que siempre están trabajando sobre esta temática. Esta propuesta se va digamos, a apoyar en las perspectivas, digamos, de las últimas investigaciones que tienen que ver con tratar de inscribir los hechos que son aparentemente aislados e individuales, como el maltrato y la violencia hacia las mujeres, en un sistema de dominación generalizado y naturalizado por la sociedad. Por ejemplo, Ruth Sosa dice que la categoría de género es un prisma desde el cual tenemos que volver a mirar todos los acontecimientos de la dictadura. Abordar la violencia sexual como un asunto político implica un análisis de la particular relación entre el terrorismo de Estado y la violencia hacia las mujeres, entendida como parte de la estructura de dominación. La política ideológica de la dictadura, en esto que decíamos de reorganizar la sociedad, exaltaba mucho el rol de la mujer como garante de la unidad familiar, la mujer al frente del hogar, la mujer madre, la mujer en el ámbito privado, doméstico. Y claro, las mujeres militantes transgredían esos parámetros y en ese sentido eran consideradas peligrosas, con una doble peligrosidad, no solo por ser militantes, sino por poner claramente en tensión esta imagen, ¿no? En los centros clandestinos de detención, las mujeres fueron castigadas y torturadas, no solo entonces por su militancia social o política, sino por haber transgredido todo esto aceptable. Y esto no era solamente en los altos mandos, sino también estaba totalmente extendido en todos los oficiales. Bueno, así que nos proponemos hacer una clase o preparar una secuencia didáctica que pueda complejizar esta mirada sobre los acontecimientos ocurridos durante la dictadura, desde una perspectiva de género
y de comprensión de los derechos humanos. También instalar y reconocer a la violencia sexual ejercida contra las mujeres o hacia las mujeres durante este periodo como un delito de carácter independiente de otro tipo de tortura, y por supuesto formar sujetos conscientes de estos horrores. La primera clase, o en realidad la secuencia, va a estar dividida en 3 momentos. Durante este desarrollo se van a habilitar, o puede ser lo más importante, generar espacios de conocimiento, de debate, de reflexión, para ir generando progresivamente una memoria de un pasado en conflicto que pueda ser repensado, puesto en tensión, reinterpretado. La actividad inicial va a ser construir la perspectiva de género, perdón. Vamos a partir de una lluvia de ideas, se trata de iniciar el diálogo, de poder recuperar los saberes previos en relación al terrorismo de Estado, porque son temas que ya se vienen trabajando en los años anteriores. Para este momento vamos a pedirle a 2 estudiantes que vayan anotando en el pizarrón las palabras que más se van mencionando. Cada tanto hay que parar la clase, consultarles si les parece que esas eran las palabras más adecuadas, se agregarían otras. Esto que parece trivial es importante porque queremos que nos acerque al grupo, a la materialización de que las explicaciones históricas son también construcciones colectivas. Hay muchas explicaciones posibles de lo mismo. Y una vez que el pizarrón esté escrito, tenemos que tensionar lo ya sabido. Propongo que analicemos el resultado de lo que queda escrito a la luz de nuevos interrogantes. ¿Está atravesado por la perspectiva de género? ¿Qué nuevas preguntas podemos hacer si nos preguntamos por las mujeres? Seguramente saldrán conclusiones interesantes, porque no son preguntas que se hagan a priori, se generaliza y casi siempre se piensa en masculino. Es por lo menos la hipótesis primera que tenemos, ¿no? Y luego, en este, digamos, primer momento, pasar a pensar lo sistemático con estadísticas. Entonces, acá pusimos una en el Power, donde muestra que a nivel nacional, la cifra de hombres respecto de las mujeres son del 27% de las mujeres. Y fíjense que hoy les contamos que a nivel regional estamos casi en un 47%, y bueno, eso es interesante, poder analizar con los grupos, poder incluso buscar más información, y tratar de que ellos y ellas puedan mirar qué diferencias hay, que puedan hipotetizar, que puedan desde sus propios razonamientos pensar por qué estas diferencias, y para poder después encontrar nuevas explicaciones. Luego, en este primer momento, pasamos a pensar en primera persona, dejamos las estadísticas para ir a los audios con relatos de las sobrevivientes. Lógicamente, los relatos de las sobrevivientes están en forma escrita, así que vamos a grabar con voluntarias, vamos a grabar estos relatos para poder favorecer un poco la empatía, ¿verdad? Con los relatos, pues no es lo mismo leerlo que poder escucarlo, que poder sentirlo. Perdonen. Así que les decía que una vez que tengamos esto, es volver a poner interrogantes, es reflexionar en el grupo grande, posibilitar estos razonamientos críticos, generar debates. Por ejemplo, repreguntar cuáles son las cuestiones sobre las que tratan los testimonios, si les parece que se trata de torturas del mismo modo en que se aplicaron a los varones, si hubo tipos de torturas que solo sufrieron las mujeres, y bueno, poner la pregunta inicial, si creen que podríamos afirmar que hablamos de una doble tortura para ellas. Y finalmente, un momento muy importante es anotar las conclusiones, pedirles que se dividan en pequeños subgrupos, para hacerlo por escrito y hacerlo a través de un afiche. En el segundo momento nos proponemos una lectura compartida. Y propuse, hay muchas poesías que están escritas por sobrevivientes o que tienen que ver con estas temáticas, y esta me gustó mucho porque creo que pone el acento en esto que decía yo hoy en la actividad anterior, que hay muchas preguntas que no nos hacemos. Seleccioné este fragmento como para ejemplificarles. Clara Arias en esta poesía nos dice: ¿quién cosía las capuchas para los detenidos de la ESMA?
¿Alguna vez una mujer habrá agarrado un dedal, un hilo, una aguja, o habrá enhebrado paso a paso con la punta de un carretel los ojales de una máquina de coser? ¿Alguna vez una mujer, o un improbable hombre, se sentó a coser con paciencia y esmero, como quien cose una batita para un niño por nacer, las capuchas que usaban los detenidos de la ESMA? Se trata de leer esta poesía, este es un fragmento, leerlo completo, generar sensibilidades, entrecruzando el arte con los acontecimientos históricos también. La lectura compartida va a permitir la concentración en el texto como una unidad, y este momento es bueno para ayudar a volver a preguntarse, a reconstruir las problemáticas. Se trata, como dice Delia Lerner, de trabajar sobre las interpretaciones, qué piensa cada uno de esta poesía, a qué le remite, a qué cosas le hizo acordar. También la idea de que puedan hipotetizar, de que puedan poner en valor procesos como imaginar, para lograr que se acerquen de otro modo al conocimiento. Así esperamos que construyan nuevos saberes. Finalmente, perdón, me pasé así. Finalmente le vamos a proponer que hagan una relectura en pequeños grupos y nuevamente que hagan un registro. Y en un tercer momento que queremos que obre de síntesis, les vamos a compartir esta ilustración de Ana María Yufra. Esta artista tiene muchas ilustraciones sobre el tema, y la idea es acercarse a esta ilustración que les muestro en el Power con la técnica del zoom, que implica ampliar la observación, dedicarse al detalle, a la lectura ampliada de la obra, hacer un ejercicio en cada uno de los sectores, pensar y describir en conjunto, colectivamente, esta obra, para poder ir encontrando su contenido y su densidad, que vaya que la tiene. Y luego, de poder conversar en grupo, de poder analizar, que volver a pensar, volver a mirar las preguntas, dar un espacio para eso, pedirles que realicen, divididos en sus grupos, en una cartulina, que puedan recrear la obra, que puedan cambiar la protagonista, pueden elegir a alguna de las mujeres de los relatos trabajados en clase, algún familiar de ellas, o quizá imaginar alguna mujer, por ejemplo, de nuestra región, y que esa mujer se realice preguntas, que reflexione, que nos cuente sus padecimientos en los centros clandestinos de detención. De vuelta vamos a la idea del trabajo colectivo, ¿sí? De que puedan en conjunto hacer una nueva memoria, tener una explicación. Ahora sí, para el cierre, esperamos haber sobre todo puesto momentos, ¿no? Momentos para poder pensar en conjunto, que habiliten nuevos modos de mirar, que podamos saber con esta secuencia didáctica empezar a dejar atrás, diría yo, una enseñanza que sea instrumento de repetición, dejar de naturalizar algunas expresiones, de no preguntarse. Yo misma he trabajado muchas veces el tema de la dictadura y nunca nos habíamos preguntado por las mujeres. Siempre en las estadísticas, si uno mira, se mira a qué, por ejemplo, qué ocupación tenían los desaparecidos, la edad, por ejemplo, pero nunca el sexo, ¿verdad? Así que creo que este es un primer momento para empezar a preguntarse, para poder incluir esta perspectiva en el aula. Poner en agenda también la militancia, los trabajos, el cambio cultural, ¿no es cierto? En definitiva, la revolución que vienen planteando las mujeres desde la acción, así como también desde toda la perspectiva, la nueva perspectiva teórica. Bueno, muchísimas gracias. Y espero que les haya provocado, como a mí, esta nueva perspectiva, pensarla y poder pensarla en el aula, luego de que quizá también nosotros vemos en la prensa que cada día más aparecen estos nuevos reconocimientos a las mujeres que estuvieron detenidas, desaparecidas.
Entonces, bueno, me parecía importante poder llevar esto al aula. Gracias. Bueno, Mariana, la verdad, muchas gracias. Sí, como dicen todos los participantes en sus comentarios, la verdad que 3 excelentes propuestas, súper interesantes. Voy a decir algunas cuestiones y vamos a abrir al intercambio para que, bueno, podamos compartir el tiempo que nos queda haciéndole preguntas a las compañeras, comentarios y, bueno, lo que se presente. Acompañar en este momento, desde la escucha atenta a las presentaciones anteriores, las presentaciones de Mariana, de las Marianas y de Manuela, nos deja sin dudas con un conjunto de interrogantes que invitan a la reflexión entrelazada hacia el interior del campo de las ciencias sociales y de su incesante diálogo entre disciplinas y con otros campos del saber. Me interesa especialmente subrayar algunas cuestiones en torno a estas 3 presentaciones. La primera en relación a la posibilidad de producción de estas escrituras, de estos 3 trabajos, que surgen en el marco de una propuesta formativa federal, como dijo hoy Manuela, que lo mencionó al inicio, pública y gratuita, desde la que se fueron tejiendo intereses comunes y compartiendo experiencias diversas y singulares que nos abrían en aquellos inicios y después en su desarrollo también, tanto a docentes como a estudiantes, ventanas para comprender las diferentes realidades regionales. La segunda tiene que ver con que aparece fuertemente en esta mesa la cuestión de género, las teorías feministas y la mirada latinoamericana para el abordaje de contenidos curriculares, enlazando de esta manera la enseñanza y la investigación, que también es un eje que ha atravesado a toda la formación de esta licenciatura. Y aquí aparece de alguna manera la tercera cuestión, y la última, que es el interés pedagógico, la preocupación por la enseñanza, por la mejora de los aprendizajes, en un espacio o en un escenario específico, que es el de las escuelas de nuestro país. Bueno, de mi parte, como ya lo he hecho en privado, pero lo hago finalizando la presentación, nada más que, bueno, felicitarlas. Han hecho un gran recorrido, un gran trabajo. Esta es una muestra de un recorrido formativo, no es una parte de ese recorrido que las 3 compañeras han realizado, y poder abrir este espacio a preguntas, a comentarios, que los participantes quieran compartir con las expositoras, que también son futuras graduadas de esta primera cohorte de licenciatura en enseñanza de las ciencias sociales para la educación secundaria. Y traer lo que una autora que ha sido abordada, trabajada por las compañeras y también mencionada en estas producciones, que es Judith Butler, algo que ella plantea y dice lo siguiente, que lo importante es negociar el derecho a hablar y asegurarse de que los que no tienen voz logran su derecho a hablar. Y además, Butler nos advierte que esta obligación no puede ser lo mismo que suplantar o que imponer una voz. Esto me parece muy interesante, como un desafío que abren estas presentaciones, las 3 presentaciones de las compañeras, desde los feminismos hacia la pedagogía. Concretamente, en los espacios del aula, que como hemos abordado a lo largo de toda esta licenciatura, empiezan mucho antes de que los docentes nos encontremos en ese escenario, y ese tras bambalinas es algo que creo ha permitido y ha sido potencia para poner en valor toda esa labor que realizamos cotidianamente antes de
de lo visible, que es la entrada al aula. Así que bueno, chicas, mis felicitaciones nuevamente y abrimos el espacio para la conversación, comentarios que quieran compartir quienes están aquí presentes. Gracias, chicas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras. ¿Qué más decirle? Que tengo la misma emoción que ustedes, porque nos hemos acompañado en esta trayectoria. Hemos realizado exposiciones, nos hemos corregido, hemos sido críticos y autocríticos, y con toda la carga que significa, porque somos adultos y tenemos muchísimas responsabilidades. En algún momento me tocó corregirle un trabajo a Mariana Adamini, me parece, y le decía: Mariana, no sé, o fuiste repetitiva o tenías, no me acuerdo qué palabra. Y cuando le tocó a ella defender su trabajo, dijo: lo hice mientras iba de una escuela a la otra. Así que yo digo, la puchane, lo que es estas ganas de perfeccionarse, de salir adelante, de estar en el aula con toda la responsabilidad y el profesionalismo. Así que más que agradecida por el espacio que, como dijo Manuela al principio, a quienes vivimos en localidades pequeñas por ahí no hubiésemos tenido esta posibilidad, y felicitarlas así, en forma gigante, a las compañeras que fueron las que inauguraron este espacio. Y bueno, también a los profes que nos acompañaron, nada más. Gracias, Guillermina. Bueno, gracias por el comentario para tus compañeras. Bueno, vamos a abrir el juego. Les quiero contar, porque quizás, no sé, no tienen preguntas o no se animan a preguntar, están también conectados estudiantes de la carrera de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de primer año, de la Cátedra de Historia de las Ideas 1, bueno, que están iniciando a hacer la formación de grado en este campo que a ustedes, y que nos ha encontrado y que nos ha convocado en esta licenciatura. Bueno, yo agradecer a Guille, por supuesto, por sus palabras tan lindas, y me gustaría romper el hielo preguntándole a Mariana Savi, hay que aclarar porque estamos tantas hoy. Hoy escuchaba atentamente el trabajo y ella hablaba de la riqueza étnica, la riqueza que tiene que ver con los aportes de distintos grupos humanos, de distintas culturas allí en Perito Moreno. Y me quedaba, habías hecho una pregunta, ¿no? Que decía, general para la clase, decías algo así como preguntarle si había diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Y yo me quedé para preguntarte algo, después lo retomaste, pero capaz que a mí porque me da mucha curiosidad, estamos lejos, viste que acá hay como una cosa en la provincia de Buenos Aires que parece que somos tan homogéneos, es solamente una percepción, pero que es importante. Si quizás se notaban diferencias entre las diferentes culturas que comparten, las diferencias entre hombres y mujeres, o si es algo que se nota por igual en todos los grupos. Bueno, gracias ¿Cómo lo ves por vos? la pregunta. Sí. La verdad que viéndolo desde mi rol de docente, la verdad, porque no llegué a plasmarlo todavía al trabajo en clase, no, en realidad el rol de la mujer acá en esta localidad está muy presente, es muy activa. Las mujeres son muy activas en distintos grupos, en distintos espacios, áreas, así que no estaría habiendo una diferencia grande de género.
a primera vista, digamos, no lo ves, ahora que hay elecciones, por ejemplo, hay muchas candidatas mujeres, hubo muchas concejales, hubo intendenta, o sea, hay un rol muy presente de las mujeres docentes que también participan en política o en algunas agrupaciones sociales, hay un grupo de feministas acá importante que siempre están activamente trabajando, o sea que el rol de la mujer acá está muy presente. Por eso incluso mi trabajo parte de eso. Hay una heterogeneidad tan grande en la localidad que es como una micro Argentina, porque tenemos de todas las localidades prácticamente del país, de todas las regiones, quiero decir, y de países limítrofes también. Así que no sé si ahí respondo a tus preguntas. Sí, sí, o sea, como vos decías de la heterogeneidad, yo digo, quizá también se podría no pensarse en preguntarse, ¿no? Por si en esa heterogeneidad había diferencias dentro de los diferentes grupos, si había Sí. diferencias en el trato mujeres-varones, ¿no? No, entre hombres y mujeres no hay diferencias. Quizás sí se pueda seguir analizando, y eso estaría bueno que los chicos lo planteen más, qué pasa con las mujeres de origen boliviano o de pueblos indígenas, descendientes de tehuelches de acá de la zona, o joyas y diaguitas, que sé que también hay muchos descendientes que llegaron acá. Faltaría analizar más en profundidad y qué pasa en esos casos, porque no son tan visibilizadas en la sociedad, la verdad, pero hay muchas. Re interesante, me parece, Sí, tu trabajo también. Estaría muy bueno, la apasionante. verdad, lo que yo quería. No sé si se fue, Mariel. Lo que a mí me parecería, no te veía, sumamente interesante, ojalá se nos diera como primer aporte, sería muy lindo que lográramos publicar los trabajos, porque todos los trabajos de los compañeros son muy ricos, son muy diversos, entonces sería muy bueno tenerlos a todos, la verdad, porque a todos nos ayuda un montón. Son muchos aportes que logramos hacer, intercambiamos durante todos estos años, así que estaría bueno tenerlos en una publicación en PDF, aunque sea, digo yo no digo algo impreso, que es caro, pero bueno, ojalá se nos diera. Yo tengo un aporte para el trabajo de Mariana Adamini. Mientras te escuchaba, pensaba, ¿no? No digo aparición, porque no es arte de magia, ¿no? Con el encuentro del nieto número 133, y la historia de él, ¿no? De la familia Santucho y no quiero confundirme, pero Cristina Navajas, ¿no? La madre, y todo ese grupo de mujeres que cuentan el testimonio, estaba ella, la cuñada, amigas, 3 mujeres embarazadas eran en ese momento que militaban, cuando fueron detenidas y desaparecidas. Qué importancia, ¿no? Darle el valor a esto que plantea Mariana, en torno a las mujeres, ¿no? Y todo lo que ha pasado en la dictadura, y hay muy poco sobre eso. Como hoy decía, los recursos, cuando profundizamos, está lo básico, creo que el Bicentenario dio la oportunidad para empezar a hablar esto, ¿no? Pero es como que se quedó ahí, se estancó en lo básico. Entonces, profundizar estas temáticas desde la perspectiva de género, cuando uno empieza a indagar un poco más, no se encuentra, no hay nada, ¿no? Entonces, qué importante esto de que quede, ¿no? También como antesala para nuevas investigaciones y nuevos trabajos, nada más. Bueno, ¿alguien más? Parece que las chicas tienen muchas ganas de seguir compartiendo, así que aprovechemos.
Emanuel, ¿cómo estás? Ahí levantó la mano, adelante, Emanuel. Hola, buenas a los compañeros, compañeras, ¿cómo están? En primer lugar, bueno, felicitarlas a las compañeras, la verdad que ha sido un trayecto muy largo para todos y creo que de todos hemos aprendido muchas cosas, nos hemos retroalimentado constantemente y bueno, en realidad es, no sé, es una pregunta, pero me parece que también sirve para ir repensando nuevos fenómenos sociales, nuevas perspectivas, nuevos modos de abordar, digamos, con nuevos autores, con otros marcos teóricos, que me parece fundamental, ¿no? Porque en la mayoría, o en los 3 trabajos que se presentaron aquí, ¿no? Hay una crítica, ¿no? Una historia tradicional, y me parece eso de fundamental importancia. Yo también, que vengo del palo de la historia, ¿no? Entonces, digo, ¿no? Es para seguir profundizando, ¿no? Si los trabajos son, digamos, sobre la lucha de género, el mensaje que comporta cada uno de estos trabajos, ¿no? Es repensar la historia y la realidad social con el motivo de construir un nuevo discurso para terminar con el antagonismo, ¿no? En todos sus aspectos, ¿no? El antagonismo de todos sus aspectos. Porque es bien sabido que Judith Butler ha sido muy recurrente, ¿no? En estas perspectivas. Digo, ¿no? ¿Cuál es el límite? Para pensar simplemente cuál es el límite de borrar ese antagonismo, ¿no? Pensando, ¿no? Que esta cuestión, y trayéndolo al ámbito social, va a llegar algún día en el que la sociedad, digamos, todos vamos a ser iguales, va a llegar el día en el que todos vamos a ser patrones. Y si precisamente es esta diferencia la que nos da la identidad, digo, ¿no? Si todos somos patrones, ¿quiénes van a ser los empleados? No se pierde automáticamente la identidad al erradicar ese antagonismo como tal. Digo, ¿no? Para repensar. Es simplemente esa cuestión. Porque me parece interesante poder entender este trabajo como visibilizar, ¿no es cierto?, aquello que ha sido invisibilizado. Pero también, ¿no es cierto?, establecer cuáles son los límites y alcances y hasta dónde podemos llegar con estos marcos teóricos, ¿no? Arranco si quieren. ¿Cómo estás, Emanuel? Bueno, por ahí te escuchaba y yo pensaba, pero ¿estamos hablando de un antagonismo? Me pregunto, ¿no? Porque por ahí, no sé si la lectura es de antagonismo, sino que la lectura es, bueno, de mirar hacia atrás y revisar lo que no se ha mirado y a partir de acá de hacer una nueva construcción. No sé si se plantea en esos términos antagónicos, no sé, al menos yo no lo termino de visibilizar en ninguno de los 3 trabajos y tampoco estoy muy segura, es cierto que cuando uno lee los trabajos de las feministas más, digamos, extremas, por decirlo así, podría parecer, pero en realidad siempre hablamos de volver a deconstruirnos, ¿no? De trabajar sobre las subjetividades, de volver a construir una subjetividad. Por eso que no me queda claro vos dónde ves ese antagonismo. No, por eso era una pregunta, ¿no? Ujú. La cuestión de si es, por eso, ¿no? Si estos trabajos fueron pensados para repensar la historia y la realidad social, ¿no? Para visibilizar todo lo que se invisibilizó, o bien el objetivo es básicamente terminar con el antagonismo. Esa era la pregunta. Por eso era, ¿y cuál sería el límite? Por eso yo puse ahí, va a llegar un día en el que va a haber una sociedad ideal tipo así, ¿no? Sí, por ahí una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de, bueno, en el caso de mi trabajo, cuando hablamos de construir nuevas memorias, de construir en forma colectiva, es también darle lugar a todos, digamos, cuando hablamos de memorias, no hablamos de una sola mirada, sino de poder compartir esas miradas, esos múltiples abordajes, de poder hacerse preguntas que antes no se hacían.
no sé las chicas por ahí cómo lo ven. Bueno, en mi caso, yo llegué a trabajar con mis alumnos los estudios de caso, llegué a analizar varios casos. A mí me pasó, no sé si ahí responderé lo que plantea Manuel, lo de antagonismos, pero obviamente yo me enfoqué hacia el análisis de género, las diferencias de género, y hay mucho trabajo actual enfocado hacia el feminismo, es verdad, hacia esas mujeres que no han sido visibilizadas antes. Y me pasa que mis alumnos, los varones, quieren no sentirse como apartados de estas perspectivas nuevas. Entonces también analicé, aunque no lo llegué a escribir en el trabajo, pero también analicé esas diferencias también dentro del género masculino. Esos hombres, por ejemplo, europeos, blancos, hablábamos, por ejemplo, del actual rey de Inglaterra, por ejemplo, que no es lo mismo los privilegios que tiene él a un estudiante de perito moreno, de nivel secundario, de clase media, baja. O sea, esos análisis a los chicos les resultan muy interesantes, porque es como que se sienten identificados y entienden la interseccionalidad de la que hablábamos y todos los factores donde están esos privilegios, esas visibilidades, el ser oídos o no. Así que creo que en las tres perspectivas que vimos con las compañeras hay muchísimo por abordar. De los mismos estudiantes salen esas inquietudes incluso. Sí, por ahí comparto lo que dicen mis compañeras, pero también tener en cuenta que cuando hablamos de temática, por ejemplo, lo que plantea de masculinidades, creo que hay varios docentes que pueden, ¿no?, hacerse cargo de eso y abordarlo. No digo que no, pero bueno, el 80% de las mujeres somos docentes, digamos, en la docencia es mayoritariamente mujeres. Entonces, construir esto desde nuestra posición de mujeres, creo que también es como que tiene mucho más significado, ¿no?, para nosotras desde nuestro rol. No digo no abordar las masculinidades, pero también hay docentes quienes lo pueden hacer y lo pueden abordar a eso, hacer esa tarea, vamos a decir, de trabajar las masculinidades con nuestros estudiantes. Y yo coincido, digamos, sigo profundizando y diciendo que hay muchas cuestiones, epistemologías feministas, pero cuando uno intenta profundizar, rascar un poquito la olla, y lo sigo insistiendo porque, qué sé yo, buscando los fragmentos de prensa colonial y prensa independentista, buscando la historia de Juana Manuela Gorriti, está la historia del padre, está la historia de Güemes, ¿no?, que va todo, pero historias de mujeres, cuando uno profundiza, rasca la olla e intenta hacer como una comparación de recursos, ¿no?, de que, bueno, a ver qué dice ese autor y qué dice esta autora, no tenemos mucho, no hay. En un momento en el trabajo yo pensé en abordar las mujeres como identidad de género, entonces quería información y quería recursos y quería material, bibliografía, yo pensaba, ¿no?, qué sería de esas mujeres en los procesos independentistas que se autoperciben mujeres, ¿no?, las diversas identidades de género. Y solamente encontré un pequeño fragmento en un libro de Dora Barranco, de Mujeres en la Historia Argentina, que habla de una monja que luego se fue a Europa y se operó los senos, pero muy poco, ¿no?, de si se puede decir el tema de las mujeres trans en la independencia. Entonces sigo insistiendo que la importancia de nosotras de crear producir conocimiento para que haya más para nuevas docentes, nuevas investigaciones al respecto, ¿no? Gracias, compañera. Gracias, chicas. Gracias, Emanuel. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Puede ser un comentario, no
como hizo Manuel recién, no necesariamente una pregunta. Yo, profe, quería agradecer a las exposiciones que hicieron porque fue muy interesante. Me gustó y generó una reflexión, una forma de ver distinta que no tenía con relación a, a lo que se da en las clases, en las escuelas. Volví a la secundaria y la primaria, y a la primaria y repensaba todos los actos, todas las materias que nos dieron con relación y me hicieron tener otra mirada que no la tenía y me gustó muchísimo, así que quiero agradecer y fue muy linda exposición, una muy linda experiencia. Bueno, muchas gracias. Esa es la idea, de poder compartir todo lo que hemos transitado en este tiempo y para seguir haciendo escuela, ¿no? Bueno, ahí tienen un comentario también en el chat de Sofía Citelli. Dice, muy interesantes los trabajos que invitan a pensar el rol de las mujeres en nuestra historia y repensar su abordaje en el aula. Muchas gracias. Bueno, ¿algún otro comentario para cerrar? La verdad que no solo interesantes las presentaciones, sino también los comentarios de los compañeros de la licenciatura, bueno, y de quienes están participando por fuera de la licenciatura. Así que, bueno, un poco reafirma la necesidad de estos espacios de formación y los espacios de intercambio colectivo que nos nutren y nos actualizan permanentemente. Un poco celebrar también el encuentro. Sí, tal cual. Hoy pensaba, bueno, las chicas lo dijeron y a mí me gustaría reafirmarlo, que la posibilidad que nos dio la UNIPE virtual es una posibilidad que realmente se siente como reafirmación de derechos para quienes no podemos, estamos lejos de los centros urbanos o de los centros donde están las universidades, que no podemos trasladarnos. De verdad que ha sido una posibilidad inmensa y nos volvió a conectar, o por lo menos en mi caso, a conectar muchísimo con la actualización, con las últimas investigaciones, así que bueno, en ese sentido creo que los trabajos lo demuestran así, porque han incorporado mucho de las literaturas que trabajamos durante estos 2 años y medio, así que bueno, yo agradecer por tu intermedio, agradecer esta posibilidad para la UNIPE, bueno, por supuesto a los compañeros también muchísimo por acompañar, por estar, sé, a ellos también les toca exponer en estos días, y bueno,
Gracias por la posibilidad y por este espacio para compartir. Bueno, Mariana, gracias, queda grabado, así que queda el agradecimiento, igual se lo transmito a quienes han coordinado la carrera y a los compañeros docentes, que cuando iniciamos las primeras materias, bueno, también hay un montón de expectativas y de deseos y depositados, ¿no? en la formación, y la verdad que muy interesante encontrarse, bueno, lo federal de la propuesta, encontrarse con docentes de todo el país y con compañeros docentes para el dictado de las materias también de todo el país, que no es una cuestión menor. En mi caso soy de Paraná, Entre Ríos, y bueno, y trabajé con ustedes en esos 2 talleres, así que bueno, espero que eso también tiene que ver con esto de democratizar los espacios de formación y de circulación del conocimiento. Sí, la diversidad de las problemáticas, ¿no? Que por ahí eso es lo enriquecedor cuando uno estudia. Yo estudié acá en mi ciudad, en el profesorado, compartimos problemáticas comunes todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto de hacer trabajos y hacer exponencias con gente de Salta, gente de Tucumán, gente de Catamarca, y conocer realmente la Argentina federal que tenemos, ¿no? Eso fue realmente grandioso, más con temas históricos, digamos, cuando atravesamos las revoluciones, las independencias, y hasta cuestionábamos, ¿no? la centralidad por ahí del conocimiento, y las perspectivas de lo local, de lo situado, ¿no? Esto que hablábamos hoy. Creo que eso es magnífico, el conocimiento situado de cada. Creo que nos llevamos eso, más o menos sabemos en qué andan los docentes en diferentes partes del territorio, con toda la problemática de Jujuy, por ejemplo. Nosotros, o sea, compartíamos por compañeros de Jujuy que teníamos, gracias a la universidad sabíamos lo que estaba sucediendo, ¿no? En primera mano, las fuentes, tener las fuentes ahí, los contactos ahí, qué importante eso. Para mí fue recontra y es recontra enriquecedor, y es lo que se va a extrañar, porque uno puede seguir formándose desde otros lugares, pero la característica de lo federal me pareció excelente, excelente. Por eso destaco, ¿no? Otra vez esas oportunidades que nos trajo la pandemia, de pensarnos realmente como un país federal, cada uno desde su territorio, desde su localidad. Bueno, chicas, no sé si queda alguna intervención, alguna pregunta. Si no, podemos ir dando, nos quedan unos minutos. Algunas se tienen que ir a trabajar, a dar clases.
Bueno, así que bueno, desde la carrera, súper agradecides por la predisposición para la exposición de sus TIF y por la participación de los compañeros que les reconozco y me es muy grato encontrar sus nombres, sus caras, sus fotos y sus intervenciones nuevamente. Y bueno, ojalá nos sigamos encontrando por estas vías. Tomamos la propuesta de Mariana para poder compilar los trabajos. Lo vamos a compartir con el equipo. Y bueno, agradecimiento. Nada más que eso. Chicas, me gustaría que sean ustedes las que cierren, porque son las protagonistas, las que den el saludo final. Acá está Javier. Te recuerdo. Bueno, Javier, un abrazo, un saludo. Qué bueno que estés compartiendo y escuchando a tus compañeras. Bien, gracias María por el acompañamiento. Estuviste súper predispuesta, así que, como siempre en realidad, ya te conocen, así que muchas gracias por estar. Estuve un poco hincha, ya lo sé, pero salió divino. Pero en el buen sentido, porque de todo aprendemos y nos sirve un montón. Bueno, también agradecer, la verdad que volver a vernos y a encontrarnos después de un par de meses es lindo, y como ya nos conocemos, ¿no? Al menos virtual, ya nos tenemos ahí de cara y más o menos ¿no? En estos 2 años y medio ya hemos podido vincularnos a partir de la virtualidad y bueno, muy, muy agradecida por el compañero, las compañeras y los docentes que nos han tocado y bueno, nada, muchas gracias por acompañarnos hoy también, arrancando la semana de esta manera y bueno, con mucho aprendizaje para llevar a las aulas. Bueno, muchas gracias. Yo ya más o menos hice el cierre hoy temprano, pensando, bueno, que ya nos despedíamos. Gracias a las chicas. Sí, gracias Mariana por el asesoramiento, por la banca, por el seguimiento. También uno aprende mucho más cuando tiene a los tutores encima, más allá de que uno crece, lee cuando está solo, pero también cuando está muy mirado, cuando está muy acompañado, de verdad que ese aprendizaje se redobla, así que muchísimas gracias por el esfuerzo, por estar, por la dedicación, y bueno, las chicas, requete bien, muchas gracias. Bueno, chicas, gracias. Nos despedimos, pero nos encontraremos durante esta semana las demás clases maestras. Y bueno, damos por finalizada la primera clase maestra de la licenciatura. Éxitos a quienes exponen sus trabajos durante la semana y nos estaremos encontrando en esas presentaciones seguramente también. Así que gracias y bueno, esto es todo por